Vamos entonces a abrir nuestras Biblias. Vamos a ir a Primera de Corintios. Estamos en el capítulo 7. Primera de Corintios, capítulo 7. Y hoy vamos a estar estudiando unos versos específicos, pero para podernos ir al contexto, para los que no pudieron estar presentes, podamos entonces leer desde el versículo 1 en adelante, aunque hoy nos corresponden 6, 7, 8 en adelante. Vamos a leer desde el versículo 1. Dice la Escritura: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias una vez más en esta mañana por la oportunidad, Señor, y la bendición de venir a tu iglesia, Señor, a tu casa, para adorarte, para glorificarte, Señor. Gracias porque todo lo puedes, todo lo sabes, todo lo conoces. Y aquí estamos, Señor, por misericordia y por gracia, Señor. Te pedimos que bendigas nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, de tu verdad, que podamos entender y comprender, Señor, y que tú seas, Señor, ministrando nuestro corazón, Señor, quebrando y rompiendo, Señor, paradigmas, Señor, rompiendo en nosotros estructuras, Señor, humanas de hombres, Señor, conceptos cerrados, equivocados, Señor, filosofías y pensamientos, Señor, Padre, que no nos ayudan ni nos benefician en absolutamente nada, Señor. Permite que tu palabra, Señor, haga una obra especial en nosotros, Señor, que nos permita de tal punto y de tal forma vivirla, Señor, aceptarla, recibirla, Señor, y ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Gloria y honra. Amén y amén. Entonces estamos en esta serie de los Corintios y el tema de esta mañana o el título de la enseñanza tiene que ver con los casos especiales. Casos especiales dentro de la iglesia, y son los casos precisamente que el apóstol va a tocar detalle a detalle, dependiendo la situación, dependiendo la circunstancia, dependiendo la forma y la manera en que la persona, ya sea mujer o sea hombre, llegó a la iglesia. Un error grande que se comete muchas veces dentro de las iglesias es juzgar cada situación de una misma forma y de una misma manera. Por ejemplo, si hay alguna situación en la iglesia con algún individuo, nosotros tenemos que saber exactamente, conocer la razón del por qué esa persona está en esa condición. No podemos aplicar lo mismo ni la misma forma a todas las personas y especialmente a las parejas, porque estamos hablando del matrimonio, ¿sí o no? Estamos hablando de los problemas que existen dentro de los matrimonios y los problemas referentes a esto que estaban afectando a la iglesia de Corintio. Y en los versos que corresponden hoy son los versos 6, 7, 8 y bueno, lo que nos alcance también el tiempo, ¿no? Pero son los versos en los cuales nos vamos a enfocar. Y en estos versos el apóstol comienza a tratar cada caso particularmente de los que existían dentro de la iglesia. En medio de tanta confusión, porque en los Corintios había una gran confusión, en medio de toda esa gran confusión,
era necesario que se dieran las directrices para los hermanos según sea su situación, según sea el caso. Habían solteros, habían viudas, habían casados, personas que eran cristianas, pero que se querían separar, y estaba el caso de los que eran inconversos, que llegaron separados, estaba el caso del que era creyente y la mujer no, o que la mujer era creyente y el hombre no. Entonces el mismo consejo no puede ser para cada uno, porque eran situaciones diferentes, ¿sí o no? Tenía que haber un consejo apropiado y sabio de parte de Dios para cada uno en particular. ¿Para qué? Para que ellos pudieran avanzar en su vida espiritual y en su vida cristiana. Y aunque todos llegamos a Cristo, mis hermanos, todos llegamos a Cristo con un mal común que es el pecado, ¿verdad? El pecado nos hace realmente tener la necesidad de un Salvador, la necesidad de Cristo. Y ese mal común en todos, llamado pecado, permitió que nosotros conociéramos a Cristo. Sin embargo, las circunstancias varían. Las circunstancias varían, pero si un consejo de parte de Dios hay para cada uno, aunque las circunstancias varíen. Cada situación es diferente. Todos no tenemos las mismas situaciones. Todos no tenemos las mismas circunstancias, pero la palabra de Dios, esa palabra realmente tiene un consejo para cada uno en particular y para cada caso específico. Y precisamente ese es el tema o el punto del cual Dios, a través del apóstol Pablo, quiere tratar. Y yo quiero aclarar aquí que cuando Pablo dice, esto digo yo, no el Señor, no significa que en ese momento lo que se está diciendo no tiene ningún tipo de autoridad. Acuérdense que la Biblia fue escrita por hombres, pero bajo la inspiración ¿de quién? Del Espíritu Santo. Entonces lo que la Biblia dice tiene que ver realmente con lo que Dios quería o pensaba que era necesario para los oyentes. Entonces cuando diga Pablo, digo yo, no el Señor, no diga, bueno, no lo voy a tomar en cuenta porque lo dice el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo habló siendo inspirado por el Espíritu Santo. Así que la Biblia dice que toda la Escritura es por Dios y dice que es útil. O sea, no es inútil, sino útil para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para toda buena obra. Entonces, desde ese principio, nosotros aceptamos entonces todo lo que la Biblia dice. En primer lugar, nuestro verso dice, mas esto digo, dice el apóstol Pablo, se refiere a lo que acababa de decir referente al matrimonio. Acerca de las situaciones que había, él recomendó que cada uno tenga su propia esposa y su propia mujer. Recomendó también que entendieran que ambos cónyuges se debían el uno al otro y que nuestro cuerpo le pertenecen a nuestros cónyuges. De manera igual para el hombre, de manera igual para la mujer. Entonces él dice, esto digo, en el verso 6, por vía de concesión, no por mandamiento. ¿A qué se refiere entonces esto? ¿A qué se refiere lo que acaba de decir sobre el matrimonio? Se refiere al matrimonio. Eso que acabo de decir tiene que ver con el matrimonio. En los versos anteriores, la palabra concesión significa que él estaba consciente de la bondad de ser soltero o célibe y consciente también de los privilegios y responsabilidades del matrimonio. Y dice no por mandamiento, porque él no podía dar un mandamiento o obligar a la gente a que se casase en contra de su voluntad o a que no se casase incluso cuando quería. Por eso las expresiones de Pablo, bueno sería. Por eso sus expresiones son, sería bueno que los hombres se quedaran como yo, solteros. Pero no es un mandamiento es diferente. Un mandamiento estamos obligados a cumplirlo. Mientras que Pablo dice, esto lo digo, ¿verdad? Por concesión, mas no por mandamiento. Pero cuando uno ve la palabra concesión, si no la busca en el original, tiende a confundirse en lo que realmente quiere decir. Lo que él está diciendo, yo estoy consciente, yo estoy realmente entendido, yo estoy realmente claro, yo comprendo realmente que es bueno que el hombre esté bajo estas circunstancias, bajo estas situaciones. Pero más adelante aclara lo que él quiere decir. ¿Y qué es lo que él dice? ¿Qué es lo que él quiere enseñarnos? Él está reconociendo, o mejor dicho, el reconocimiento de que él no puede imponer a los creyentes que se casen o dejen de casarse. Yo no puedo imponerles eso, dice Pablo. Primero, eso es algo que Dios instituyó. El matrimonio lo instituyó Dios, amén.
dijimos la semana pasada que era algo bueno. No es una tragedia, no es una desgracia, como mucha gente lo ve en el día de hoy. La gente, una persona se quiere casar, incluso a veces los padres caemos en ese tipo de cosas también y decimos, ¿por qué? Si tiene 24 años, tiene 25, estás muy joven. Desde luego que usted conoce a sus hijos, si están ya en una edad madura, si están realmente instruidos, si realmente comprenden las cosas, si ya se valen por sí mismos, si usted no los mantiene, esa es otra realidad, ¿verdad? Es una locura que mientras esté en la casa yo tenga que mantenerle al esposo o a la esposa. No, pero si ya están en una edad en la cual ya saben defenderse, ya trabajan, ya entienden, ya comprenden, y nosotros nos hemos encargado de enseñarle por la palabra de Dios el significado de estas cosas, no podemos ver como una tragedia que una persona se case, porque le estamos diciendo a muchos de nuestros hijos, e incluso el mensaje que mandamos es, no te cases tan rápido, tan temprano, esto es una desgracia muy grande, no te eches esa situación encima. Mira lo difícil que es esto. Yo lo que quiero es aliviarte la carga. Imagínense quién se va a querer casar. Cuando escuchamos esas expresiones de nuestros padres, de nuestros familiares, que hablan de esa forma, y es lo que yo llamo la distorsión del matrimonio, entonces nadie va a querer casarse. Porque la gente tiene miedo del matrimonio, miedo de la responsabilidad, miedo de formar un hogar, miedo de formar una familia, y nosotros nos encargamos de meterle el terror, apoyándolo, ¿no? Diciéndole, no, hija, eso no es fácil. Mire, yo me calo a su papá porque tal cosa. Y mire lo que yo estoy viviendo. No debería ser la actitud de una madre cristiana ni de un padre cristiano. Aunque sea uno solo el creyente, no debe expresarse así acerca del matrimonio. Debe decirle hija, debe decirle hijo, el matrimonio forma parte del plan de Dios. Ni te adelantes ni te atrases. Hija, mira, obedece lo que dice la palabra. Hijo, obedece lo que dice la Escritura. Pero que cada uno entienda que el matrimonio es una bendición de Dios. Y es lo que Pablo quería que los hermanos entendieran. Dios instituyó el matrimonio y es algo normal, es una norma de la naturaleza de la creación de Dios que indica que el hombre y la mujer deben conformar una familia, de que deben conformar un hogar. Pero cada uno debe responder de acuerdo a su necesidad. Y luego Pablo dice en el verso 7, no es lo mismo quisiera a debe ser así. ¿Verdad que no? La Biblia dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el anhelo y el deseo de Dios. Pero ¿son todos los hombres salvos? ¿Son todos los hombres creyentes? Pero es el anhelo de Dios. Es su deseo. De igual forma, Pablo dice, quisiera más bien, mi anhelo como creyente y como siervo del Señor, yo anhelara y quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Ese es el anhelo de Pablo, su deseo. Y la semana pasada vimos que la razón de ese anhelo y de ese deseo es que él entendía lo que significaba tener una responsabilidad dentro del matrimonio y había experimentado ahora este tiempo de servicio a Dios de manera libre, sin ningún compromiso, por así decirlo, con una esposa a la cual tuviese que estar de repente entregado también, porque el matrimonio no solamente es una relación para el deleite, sino que es una relación sacrificial. Es una relación de amor y de entrega, de sacrificio y de servicio. Un cónyuge que se casa, una persona que vive con otro, lleva una vida de sacrificio y de autonegación. Por causa del amor que siento a mi esposa o a mi esposo, nosotros nos negamos a muchas cosas. Y los que tienen más de 20, 30 años casados saben que es así. Porque de otra forma no hubiesen llegado a ese número. Si el matrimonio fuese lo que tiene la gente en mente ahorita, que nos estamos casando, pero depende cómo nos vaya, no divorciamos, nosotros nos vamos a probar, si nos va bien fino, ¿verdad? Eso significa si salen las cosas como yo quiero, permanecemos casados. Pero si las cosas se salen de control y no son como yo digo, nos separamos y punto. Ahora yo entiendo que así piensa el mundo. Y era lo que Pablo estaba aclarando a los corintios. Ustedes ya no andan, ni son, ni piensan de la misma forma en que pensaban cuando estaban en el mundo. Ahora son nuevas criaturas. Ahora tienen la naturaleza divina. Ahora conocen la verdad. Por lo tanto, mis hermanos, eso que me están proponiendo ustedes, de separarse de sus cónyuges, de apartarse de sus esposos, de sus esposas, de querer ahora convertirse en célibe, es un error. Y es lo que vengo a aclararles, dice el apóstol.
No quiero que persistan en ese error ni que cometan esa locura. Ahora Pablo dice claramente, yo quiero eso, me gustaría lo que ustedes están hablando. Era su deseo, pero no un mandamiento. Pero también reconoce Pablo que cada uno tiene su propio don de Dios. Diga conmigo, cada uno tiene su propio don. Todos no tenemos los mismos dones, mis hermanos. Y no hay nada más triste que creer que tenemos un don que no tenemos. Si cada uno en la iglesia entendiera o descubriera cuál es su don y se enfocara en su don, no hubieran problemas en la iglesia. El problema es que hay gente encaprichada con algunos dones que no tiene, queriendo aparentar que los tiene, y obviamente cuando usted no tiene ciertos dones, por ejemplo, si usted no tiene el don de la exhortación, cada vez que usted se mete en algo y queriendo exhortar, ¿cómo terminan las cosas? Usted debe analizarse y darse cuenta, oye, pero ¿por qué cada vez que quiero exhortar a alguien, en vez de ayudar, en vez de solventar, genera un conflicto, problema, y empieza a salpicar a otro poco de gente que no tenía que estar en el problema? Significa que no tengo el don de exhortación. Si yo estoy enseñando, pero la gente sale peor que cómo llegó, no puedo tener el don de enseñanza. Debo resignarme. Si yo entiendo que realmente no tengo el don de la enseñanza, pero pudiera ser que tiene el don de repartir con liberalidad, el Señor reprenda al diablo, ¿no? Nadie quiere el don de servicio, de trabajar constantemente detrás de las cortinas, donde nadie ve a nadie, ¿no? Porque una cosa es lo que uno ve aquí, el que está enseñando, pero detrás hay otra gente que está trabajando para que eso se haga posible. Pero pudiera alguien tener el don de servicio y debería aceptarlo con mucha alegría y gozo, como dice el coro. Pudiera que tuviera otros dones, pero a veces se encaprichan en dones que no tienen. Y Pablo dice, mire, cada uno tiene su propio don, hermanos. El célibe no es porque quiere ser célibe, él tiene ese don de Dios. La persona soltera, feliz, happy y trabajadora para el Señor, no anda así porque él es más fuerte que los demás. Tiene ese don dado de parte del Señor. Quien no lo tiene anda con una congoja constante. Y va a pasar bastantes circunstancias desagradables. Entonces Pablo reconoce que cada uno tiene su propio don. Y el verso 7 dice, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de parte de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. El problema aquí no es si eres soltero, si eres casado. Eso no importa. Recibe lo que tienes según el don de Dios. Si estás casado, gloria a Dios. Y si estás soltero, gloria a Dios. Si vas a ser un célibe porque así lo quiso Dios, gloria a su nombre. Pero disfruta el estado en el cual Dios te tiene o en el cual Dios te ha permitido vivir. Él entendía que cada uno tenía su propio don y era un don dado por el Señor. Es un don dado del cielo el que una persona pueda estar soltera y disfrutar su soltería y servir al Señor durante su soltería. Uno a la verdad de un modo, dice Pablo, y otros de otro modo. Ahora, el apóstol Pablo dejaba claro que el Señor, oiga bien, dejaba claro que el que pudiera estar soltero o célibe para servir al Señor con gran libertad e independencia sería maravilloso. Las hermanas que están casadas saben, ¿verdad? Y si tienen esposo inconverso más. Yo no sé cómo hay gente que en vez de animarlas a seguir cumpliendo con su rol, quieren sacarla de su rol. Entonces las hermanas que están casadas con hombres inconversos no pueden estar en todas las actividades de la iglesia, aunque ellas quieran. No pueden estar en ayuno, no pueden estar en intercesión, no pueden estar en evangelismo, no pueden estar en la limpieza, no pueden estar en el culto de barrio, no pueden estar en todas las áreas, porque tienen un esposo que atender, un esposo al cual servir, un esposo al cual dedicar tiempo. No pueden realmente dedicarse a todas esas cosas y a la misma vez dedicarse a su esposo. Y créame, no es sabio. Ahora, sí es maravilloso, dice Pablo. Oye, es maravilloso ser soltero o célibe para servir al Señor con gran libertad, con independencia. Mira, a la hora que sea, cuente conmigo, hermano, que ahí voy a estar. Sí, voy a colaborar en esto, voy a ir para allá. Pero cuando una persona está casada, tiene primero que analizar bien en qué se va a involucrar y en qué cosas no puede involucrarse. ¿Por qué? Porque lo que diga, lo que haga va a entorpecer su relación matrimonial, su relación con su esposo. Y Pablo quería que toda la iglesia de Corintio lo entendiera. Seamos sinceros, nosotros
somos cristianos, la mayoría no desde hace 2 días, pero ¿cuántas familias, hogares con dificultades y problemas no conocemos a raíz de esta idea que se mete en la cabeza de muchos hermanos y hermanas de querer ser independiente, de querer servir con todas las de la ley, pero incumpliendo con sus responsabilidades como esposo o como esposa? ¿Qué beneficio ha traído eso? Para nada en lo absoluto. Alguien pudiera decir que es el diablo, pero no es el diablo. Es la mala toma de decisiones y la falta de conocimiento de sus funciones y responsabilidades. Ahí está Pablo, ministrando esta enseñanza para que la iglesia no cometiera los errores que quería cometer. Quería evitarles la tragedia y el sufrimiento que eso trae consigo. Pero cada uno tiene su propio don. Cada uno tiene su propio don. Dios es quien da la capacidad y la facultad para poder estar soltero. Todos no pueden, mis hermanos. Es solamente cuando la gente está brava que dice que me voy a quedar soltero para siempre. Pero cuando se le pasa la amargura, ¿verdad? Se acuerda y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Empieza a recordar muchas cosas. Pero realmente, mis hermanos, es Dios quien da la facultad y la capacidad para poder estar soltero. Si no tienes ese don dado por el Señor, no disfrutarás de su soltería. Créanme, no va a disfrutarlo, porque va en contra de lo que el Señor dice. Así como es un error usar mal un don que tenemos, es también un error tratar de usar un don que no tenemos. ¿Cómo vamos a querer nosotros usar un don que no tenemos? ¿Cómo vamos nosotros a poder realmente ministrar algo que no tenemos? ¿Cómo vamos a servir a Dios con esa circunstancia, con esa limitante? No, lo mejor que podemos hacer es reconocer que no lo tenemos, amén. Y hay mucha gente, especialmente evangelistas, que por estar de repente encaprichados y deseando tener esa libertad para estar en todas partes a la misma vez, no quieren aceptar que necesitan una esposa y terminan en inmoralidad y en escándalo. Bueno, pídale al Señor una esposa, ¿verdad? Una esposa que pueda acompañarlo y ministrar con usted durante esos viajes, pero no puede ser un esposo evangelista que salió por todos los continentes y dejó a su esposa. Pero sucede en el pueblo de Dios, sucede en la iglesia que nosotros conocemos y en nuestros días se repite constantemente el error. Luego dice el versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas, otra vez, bueno le fuera quedarse como yo. Las solteras y las viudas, mire, sería maravilloso que se quedasen como yo. ¿Para qué? Para que se dedicaran en plena libertad a la obra. En 1 Timoteo, no recuerdo si es 1 o 2, habla al respecto, dice, las viudas, no aceptes a viudas jóvenes. Olvídate de eso, en la iglesia no aceptes a viudas jóvenes. ¿Qué significaba eso? Las mujeres que quedaban viudas, usted debe saber que la viuda de Naín lloraba por su hijo, porque al morir su hijo, y si no tenía esposo, y no podía trabajar, no podía moverse con libertad en cierto círculo, ella iba a pasar mucho trabajo. Y Dios tuvo misericordia de ella. Pero en el tiempo de Pablo, era común que las viudas se acercasen a la iglesia, y la iglesia a veces tiene que poner y tener en cuenta a las viudas, a las mujeres solteras, porque ellas necesitan la ayuda, las que son viudas, ¿de quién? De parte de la iglesia, porque ¿a quién más la va a ayudar? En el caso que tenga hijos, bien, pero las que son viudas, algunas no tuvieron hijos, algunas no tienen familia cerca, la iglesia debe ayudarla y debe atenderla. Y Pablo dice, no aceptes a mujeres jóvenes, porque cuando se rebelan contra el pacto, contra la promesa, hacen un voto, pero cuando entonces usted sabe, las hormonas comienzan a rebelarse, ellas dejan el voto que habían hecho y se van otra vez a sus andanzas. Entonces Pablo dice, no, ya eso ha pasado muchas veces. Mujeres jóvenes no, más bien que se casen, que críen hijos. Es una bendición que tengan una familia. Es mejor aconsejarla, decirle, mira hija, ahorita estás llorando a tu esposo, lo quisiste mucho, es cierto, es verdad, pero bueno hija, son circunstancias de la vida, vamos a orar, tómatela con calma, no tomes decisiones ahorita, hasta que bueno, aparece alguien por ahí, y bueno, hasta ahí, muy bueno mi esposo y todo, pero me quiero casar, y es aceptable, es bíblico, la Biblia no lo condena. Entonces no podemos sentirnos mal por ese tipo de situaciones.
Pero hagamos caso a lo que dice la palabra. Digo pues, dice Pablo, yo les aconsejo a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, para que se dedicaran a la obra. Pero, y ahí está la respuesta a ese deseo que tenían muchos dentro de la iglesia. Pero, diga conmigo, pero, los peros siempre están, hermano. Siempre hay peros. Algunos buenos y algunos malos. En este caso positivo. Amén. Bueno, quédense así. Quisiera que fueran como yo. Pero, dice Pablo, y el verso 9 trae la respuesta. ¿Cuál es la respuesta del apóstol Pablo? Si no tienen... Ay, Dios mío. Esto tiene que ser sincero, hermano. Porque Pablo no puede contestar por los otros. Ni yo puedo contestar por algunos. Pero cada uno debe saber contestar eso, ¿verdad? Pero... yo tengo que sincerarme conmigo. Jesús Roa, pero si no tienes el don, ¿qué debe hacer Jesús Roa? Cásese, hermano. Cásese. ¿Qué puede hacer una hermana si no tiene ese don? Cásese, pero ya va. Esta es una circunstancia. Este tiene un tipo de beneficio que no tienen los que vienen después. No es que por la vida vamos a andar casándonos. Y hay hermanos casamenteros, ¿sí o no? Le dicen, sierva, mira, ahí está el siervo, y el siervo, mira, la sierva. Y alguna gente se casa porque que Dios me dijo, que te dijera que fulano, y Dios no ha dicho nada, y más tonto lo que creyeron que Dios dijo, ¿no? Ahora tan enredado que, mira, yo creo que Dios se equivocó, porque ni yo quiero vivir con Él, ni Él quiere vivir conmigo, pero están casados. Ese es el problema, que quieren conformar familia sin dirección de Dios, sin escuchar consejos, y después, ¿qué van a hacer? Debemos escuchar, amén, porque la cosa es seria. Ahora, Pablo sí entiende y dice, mire, es mejor que se casen. Si no tienen el don de continencia, no se quede soltera ni viuda. No se quede soltero. No luche contra lo que no puede y sea sincero. ¿Cómo puede alguien que no tiene ese don? Y Pablo da una respuesta más acertada. ¿Qué dice Pablo en ese verso 9? Si no tienen el don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. O sea que más claro no puede ser Pablo. No hay tal cosa como yo no tengo el don, pero estoy tranquilo. Yo no tengo el don, pero estoy tranquila. A mí realmente eso me va y me viene, no me preocupa. Puede ser que por algún tiempo o alguna temporada, por una circunstancia. Pero por alguna razón la mujer samaritana tenía 5 maridos tenidos y con el que estás ahorita no es tu marido. Ella no tenía el don de continencia. Créame. Si lo hubiese tenido, no hubiese sucedido eso. El problema no es eso, es el problema que cuando uno está sin Cristo, uno anda insatisfecho todo el tiempo, mis hermanos. Una persona sin Cristo piensa y cree, y es el error que los cristianos no deben cometer, que me voy a casar con alguien porque ese hombre me va a hacer feliz. Y todos sabemos que ningún hombre puede hacer feliz a ninguna mujer, ni ninguna mujer puede hacer feliz a ningún hombre. Puede que le complazca en muchas cosas, pero no es la plenitud de todo. Para que un hombre y una mujer sean completos, enteramente llenos y satisfechos, Cristo tiene que estar en el corazón, mis hermanos. Cristo tiene que ser el centro. Y cuando Cristo es el centro, entonces la cosa puede funcionar. ¿Qué pasaba con la mujer samaritana? Bueno, tal vez ella estaba buscando esa satisfacción y pensaba que esa era la manera y la forma, pero Dios se le reveló a ella y le dijo, 5 maridos has tenido y con el que ahora estás no es. Y ella se sorprendió de lo que Dios le dijo. Pero de ahí su vida cambió para siempre. Pero si ese no era su marido y ella no tenía don de continencia, ella tenía que formar un hogar. Ahora a la luz de la verdad, pero tal vez Dios le proveyó un esposo, amén. Y ya fue feliz para siempre, no sé. No lo dice la Escritura. Pero lo que quiero decir es que estas viudas y estos solteros se referían a hermanos que habían estado casados en el mundo, pero que se divorciaron y ahora llegaron a Cristo. Entienda esto, esto es delicado, hermano. Porque si usted no me entiende, usted puede salir diciendo cosas que no son. O puede pensar cosas que no son. Pablo está diciendo, hermanos que no conocían a Cristo, corintianos que andaban por allí haciendo de la suya, que se casaron, se divorciaron, se volvieron a casar. Cuando uno no tiene a Cristo, uno hace cualquier cosa, hermano. La responsabilidad comienza a partir del alumbramiento. A partir del entendimiento. Ahora ellos llegaron a la iglesia, no tenían don de continencia, andaban echando chispas y Pablo dice, hermano, ustedes tienen que casarse.
Y las viudas deben casarse también, porque están jóvenes. Ustedes ciertamente les pasó eso, pero necesitan formar una familia. Si no tienen el don, que yo no lo sé, pero ustedes deben saberlo, cada uno sabe si tiene el don o no lo tiene. Si no tienen ese don, ¿qué dice la recomendación de Pablo? Es: cásense, cásense. Es mejor casarse que andarse quemando. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes están próximos a caer en inmoralidad sexual. Están constantemente en una tentación perenne. Y si ustedes no hacen lo correcto en el momento preciso, pueden caer en este tipo de situación. Pues es mejor casarse que estarse quemando. Yo no sé, su Biblia debe decirlo allí. Es mejor casarse que estarse quemando. Voy a leerlo en esta versión, traducción viviente. El verso 9 aquí dice, desde el 8 dice: así que les digo a los solteros y a la viuda que es mejor quedarse sin casar, tal como yo. Pero si no pueden controlarse, entonces, dice, deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Es mejor casarse. Es el consejo de Pablo. Es mejor que se casen, formen un hogar. Es mejor casarse que estarse quemando. Eso significa arder de pasión. Es mejor que se case antes de que vaya a ceder a la inmoralidad sexual. Y hay algunas cosas que también deben ser consideradas, porque no va a salir usted corriendo a casarse porque, ay, lo que dijo el pastor, amén. El consejo es: cásate, cásate, hoy mismo, rápido. No, también tenemos dominio propio, amén. Diga conmigo: yo tengo dominio propio. Dios nos ha dado el Espíritu Santo, mis hermanos. Todos tenemos el Espíritu Santo. Y dice la Biblia que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Señor, yo me quiero casar, pero me quiero casar bien, como tú dices, ¿no? Como tú mandas. Ayúdame, Señor, dame control. Ayúdame. Entonces yo debo tener en cuenta muchísimas cosas. Debo tener en cuenta cosas antes de que vaya a formar una familia, antes de que vaya a caer en inmoralidad sexual. Y hay algunas cosas, mis hermanos, que se deben considerar. El hecho de sentir deseo sexual no significa que deba casarse apresuradamente. Y aquí es donde la juventud yerra muchas veces, ¿no? Que piensan que el matrimonio es simplemente para eso. No. No es solamente para eso. No debo casarme apresuradamente ni locamente tampoco. Ay, el amor es ciego. No, el amor no es ciego. El amor no es ciego. Entonces no debo casarme locamente. No debo casarme con el primero que aparezca. Ay, yo quería salir de esta casa. Estaba cansado de este régimen. Estaba cansado de que me dijeran qué hacer, a qué hora llegar. Y llegó uno y con ese me fui. Una tragedia total. No debe casarse tampoco con el primero que aparezca, ni con el primer creyente que diga que sí. Porque a veces estamos en la iglesia y hay cristianos, y hay cretinos y cristinos. El hecho de que está dentro de la iglesia no significa que usted se va a casar con Billy Graham o qué sé yo, con Charles Spurgeon. El diablo se disfraza de ángel de luz y titilea las luces y mueve todo. Es como un Buddy y un Buzz Lightyear. De repente usted ve a Buddy, cuando llegó Buzz Lightyear, todo el mundo puso su mirada en Buzz, ¿verdad? Así hay muchas hermanas. A veces hay Buddies y Buzz Lightyear. Y fijan su mirada en Buddy porque empieza a mover sus alas y a mover todas sus cosas y no saben que es el mismo diablo. Entonces, porque diga que es cristiano, no es suficiente para decir: sí, me caso contigo. ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es el testimonio que tiene? ¿Cuántas han pasado por allí en la iglesia, no? Porque hay hermanos que están dentro de la iglesia, pero han sido novios de media iglesia, hermano. Nunca se han casado. Usted debe sacar su cuenta por ahí y dice: no, hija, no te conviene. Mira cómo está la hija de fulano, la hija de fulano, la hija de fulano. Y hay un mal testimonio incluso, ¿verdad? Un muchacho que no se ha enseriado con ninguna hermana, sino que ha sido novio de media iglesia, no puede ser un buen candidato. ¿Por qué él ha sido así, de esa forma y de esa manera? No tiene temor de Dios. Porque cuando un hombre, o una mujer, o un joven tiene temor de Dios,
Bueno, no solamente de Dios, sino de los padres de esa muchacha. De los padres míos. Me da pena que vayan a decir que el hijo de fulanita y fulanito, y a veces son los hijos de los pastores. Que es más triste todavía, ¿no? Yo digo, Señor, ayúdame, yo tengo una hembra. Y le digo al Señor, ayúdame, porque no es fácil, ¿verdad? Pero sabemos, mis hermanos, que la Biblia es clara en las Escrituras, es claro en lo que enseña. Entonces, no porque diga que es cristiano, el primero que me diga que sí con ese es, no. Dentro del cristiano, dentro de los que se hacen llamar cristianos, tiene que haber un testimonio de que es un hombre temeroso, respetuoso, un hombre que no anda con ese miedo de hablar con mi familia. Porque hay cristianos que quieren tener relaciones que sin los papás sepan. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? No se quiere rayar el tigre. No quiere una raya la cebra. Pero no es tontería. No, debo hacer lo correcto. En el tiempo correcto. Y a veces, entre los jóvenes y las familias cristianas que se quieren conformar, los hombres deben tener también sentido común y tacto. Usted no puede ver a mi hija hoy y mañana decirme que quiere tener una relación con ella. ¿Qué sentido tiene ese? Es incoherencia. No me puede decir que la ama y se quiere casar cuando yo ni siquiera sabía que eran amigos. Entonces tiene que ser prudente, tiene que ser sabio, tiene que saber cómo actuar, cómo relacionarse y entender que hay un tiempo para todo. Y esto lo digo en el sentido general, mis hermanos. En el sentido general. Entonces sí es verdad que debemos casarnos para que no andemos quemándonos. Pero no es que vamos a salir como locos a buscar una esposa. Ni a salir como locos a buscar un esposo, no. En el orden de Dios, en la lógica de la razón, en lo coherente, en lo puro y en lo hermoso que es realmente la vida cristiana. Hay muchas cosas, mis hermanos, muchas cosas que considerar, muchísimas cosas que tener en cuenta, y no debe permitir que sus deseos le nublen la mente y el entendimiento. Usted tiene que controlar todo, lo demás no puede controlarlo usted, porque allí viene el desenfreno. Las aberraciones que uno ve en nuestra sociedad y en nuestro mundo es el resultado del desenfreno y el descontrol, donde no le ponemos realmente un freno, sino que le damos rienda suelta a todos los deseos y a todo lo que la mente se imagine. Entonces, usted como un hijo de Dios no puede dejarse llevar por sus impulsos como que si fuera un animal o un animalito. No, usted es un hijo de Dios y una hija de Dios, amén. Usted tiene temor de Dios, tiene el Espíritu Santo. Usted necesita también entender que tiene confianza con su padre, con su madre, o con su iglesia, con su pastor, y debe comunicar, debe hablar. Me está pasando eso, tal vez piensa usted que es el único que le pasa, pero no puede dejarse guiar solamente por el apetito y el instinto sexual. No puede dejarse gobernar por sus miembros, debe dejarse gobernar por la palabra, amén, y debe esperar en el tiempo de Dios, porque si no va a pasar trabajo, mi hermano, va a pasar trabajo, va a sufrir, y créanme que es bien difícil. Lo más complicado aquí es que después que nos casamos no hay más nada que hacer. Hay que arriar el burro. Hay que comenzar a darle. Hay que comenzar a aguantar. Hay que comenzar a soportar. No es tan sencillo como, bueno, no funcionó, pastor. Ay, ¿qué me dice con eso? No, bueno, no sé, que usted me dé un consejo. ¿Qué quiere que le diga? Siga adelante, estamos orando por usted. Que Dios le ayude. Que Dios se apiade, que Dios tenga misericordia. Pero no puedo decirle otra cosa, salvo que no sea por otras situaciones. Mientras no haya golpiza, paliza, maltrato, adulterio, fornicaciones, usted tiene que aguantar. Ay, que le huelen mal los pies, que es así, que tiene un carácter. Bueno, hay que orar al Señor para que lo ayude a usar talco. A que usted tenga la valentía de enfrentarlo y decirle, así no puedo dormir aquí. ¿Me entiende? Pero no podemos hacer cosas. Y uno se ríe, pero hay gente que se divorcia por cosas más tontas que esa. Porque ronca, imagínese usted. Y yo conozco gente, y puedo dar fe de eso, que se puede estar casado con un tipo que parece una locomotora. Y podemos seguir casados, y no por eso se ha dejado. Pero el amor cubre muchas cosas. A veces lo mueve, a veces le mete algo en la boca, o a veces lo deja y se va para la sala, ¿no? Pero hay soluciones, no por eso se van a divorciar. Pero hay personas
que no soportan el ronquido. Y especialmente cuando uno se casa muy viejo, tiene muchas mañas. Entonces uno tiene muchas formas raras de vivir y el otro tiene otras más raras y se fusionan esas dos cosas y se forman aquellas situaciones tan fuertes, ¿no? Y tenemos que soportarnos. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que orar el uno por el otro para que tengan consideración, para que sean un poquito más, en algunas ocasiones, que tengan un poquito más de pudor, que sean un poquito más sensibles, que sean un poquito más... ¿Qué tantas cosas, hermano? Entonces Pablo quiere que nosotros entendamos eso. No permita entonces que sus deseos le nublen la mente. Si usted piensa solamente en eso como la razón de casarse, va a pasar mucho trabajo. Va a pasar muchas situaciones. No permita entonces que le nuble el entendimiento. Debe entender que necesita buscar la dirección de Dios. Amén. Cásense bajo la dirección de Dios. ¿Cómo no? Es bueno casarse, cásense, pero bajo la dirección de Dios. Ahora, mire, el testimonio enseña y demuestra, o la historia, que mucha gente no se casa siendo cristiano bajo la dirección de Dios. ¿Cómo? Se opone a sus padres, se opone a su pastor, se opone a sus hermanos que les aman, a la gente que la conoce y que lo conoce, y le dicen, pero ellos no ven defecto, ellos no ven nada, ellos no escuchan a nadie, ellos van contra viento y contra marea. ¿Pero qué viene después? El lloro y el crujir de dientes. Después viene la situación que ya se le había predicho, casi que proféticamente, lo que había de suceder. ¿Por qué? Porque no vas a ver un padre o una madre que ha vivido más que un muchacho o una muchacha lo que va a acontecer. No hemos visto ya demasiadas tragedias como para ignorar lo que está literalmente por acontecer. Pero la gente dice, no, cada quien aprende por experiencia propia. Eso es un error. La Biblia dice, estas cosas fueron escritas para nuestro ejemplo. Si no hubiera palabra de Dios, yo diría, andamos a ciegas. Pero como tenemos la Biblia, andamos así como el mediodía, claritos, hermano. Podemos pedirle al Señor que nos ayude a ver lo que no estamos viendo. O mejor dicho, la oración es, ayúdame a ver lo que no quiero ver. Porque usted no es ciego. Usted no es ciega. Usted sabe lo que está delante de sus ojos. Pero quiere ignorarlo voluntariamente. Y la ignorancia voluntaria se considera pecado. Cuando una persona ignora algo, es una situación. Pero cuando alguien sabe lo que va a suceder por el conocimiento que tiene. El problema de Israel no era su ignorancia, sino su desobediencia. Y entre esas cosas dice, no os unáis con yugo desigual, con los cananeos o con las cananeas, porque mire, va a ser tan tierno eso que serán como espinas entre sus ojos. Y dice la Biblia que le amargaron la vida a Rebeca, las esposas de Esaú. Usted no solamente le trae problemas internamente a usted, sino que se los lleva a su papá y a su mamá de una manera u otra. Le salpican sus situaciones. Y qué lamentable, ¿verdad? Eso está dicho ya. Serán como espinas a vuestros ojos. El noviazgo va a parecer colirio. Va a aparecer unas gotas que me lubrican los ojos. Pero después que estemos en la otra fase, va a ser así como una espina en sus ojos. Yo no sé si usted se habrá apoyado un ojo, pero es terrible, hermano. Es fuerte. Es como escoria de soldadura en el ojo. Desagradable, triste, y uno sufre viéndolo sufrir también. Es fuerte. Entonces, primero, dirección de Dios. No debería sencillamente casarse, sino que debería buscar una persona que pueda amar, confiar, respetar, haciendo que el matrimonio sea la respuesta a ese compromiso de amor. Amén. Otra cosa que deben saber es que debemos esperar la persona correcta. Oiga bien, debemos esperar la persona correcta, no perfecta, pero sí la persona correcta. Porque algunos dicen, ay, pero es que nadie es perfecto, pastor. Él toma, él bebe, él fuma, pero a la final él se puede convertir. Sí, yo no dudo que no. El problema es que no sé cuántos años van a pasar. Y si tiene 24 y se convierte a los 80, créanme que usted se va a acabar bien rápido. Porque no es sencillo. Pero mucha gente dice, no y no.
Nadie es perfecto, pastor. El hecho de que él tenga su pasado y haga sus cosas por aquí y por allá, eso no indica que no vaya a ser un buen hombre o una buena mujer. Bueno, no es lo que dice la Biblia. Dice que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Ese es un consejo que no doy yo como pastor. Usted me quita a mí y me esconde aquí y usted puede leerlo en su palabra, no hace falta. Yo solamente le recuerdo lo que ya usted sabe que dice la palabra. O si no lo sabía, se lo digo. Pero la Biblia es muy clara, mis hermanos. Muy correcta, muy clara. Y Él nos enseña, por medio del apóstol Pablo, que necesitamos esperar la persona correcta. No perfecta, pero sí la persona correcta. Dios nos dará la persona correcta, mis hermanos. Y Él nos proveerá de fortaleza para resistir la tentación. Porque algunos sienten que no van a aguantar. En su propia fuerza no, pero en el Señor sí, amén. Dice la Biblia, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Que no nos ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios. Ay, qué bueno es Dios, que no permitirá que seamos más tentados más de lo que podemos resistir. Y si en algún momento estamos allí, Él nos va a dar una puerta para escaparnos y para huir por esa tangente, haciendo lo que es correcto de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, otra pregunta que surge allí, en este capítulo 7, es ¿quiénes son esos solteros, verdad? Porque según la Biblia dice, ¿verdad?, que los solteros y viudas. Pero los solteros aquí no son los mismos que están más adelante, que son las doncellas. O sea, las doncellas significa aquellas que no han conocido varón, o aquellos que todavía no han experimentado nada que tenga que ver de la unión sexual. Aquí los solteros, mis hermanos, son las viudas y personas, tanto hombres como mujeres, que se casaron y se divorciaron antes de conocer a Cristo, y que Pablo les estaba hablando a este primer grupo para aclarar sus inquietudes. Sería bueno que se quedasen así, pero si no tienen don, cásense. Recordemos, amén, que estas personas estaban sin Cristo, amén, viviendo separados de Dios en ignorancia, pero ahora habían llegado al Señor y las cosas habían cambiado. Andaban sin conocimiento y sin temor de Dios y en ignorancia cometiendo muchos errores, pero ahora en Cristo tenían otra responsabilidad. En el verso 10 va directamente con evangélicos cristianos. Los evangélicos que preguntan que si pueden casarse, divorciarse y hacer esto y hacer aquello, aquí está la respuesta. El verso 10 dice claramente lo siguiente: pero a los que están unidos en matrimonio, ¿quién manda? Dice claramente, los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, o sea, no es Pablo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Pero dice otra cosa también: y si se separa, ¿qué debe hacer la hermana o el hermano? O reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a la mujer. Esta palabra, separarse y abandonar, es chorizo en inglés y en griego, y significa literalmente divorcio. Que la mujer ni el hombre se divorcien. Los hombres cristianos y las mujeres cristianas no deben divorciarse bajo ninguna circunstancia, salvo a no ser por lo que las Escrituras dicen en Mateo 19, en capítulo 5 también de Mateo, y en Lucas y en Marcos, que habla a no ser por causa de. Ahora, no es que Dios está a favor del divorcio, porque algunos pudieran decir, el pastor está enseñando que Dios aprueba el divorcio. Dios aborrece el divorcio. Literalmente. Dios aborrece el divorcio como usted puede aborrecer cualquier cosa mala. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué dice Dios a no ser salvo por? Eso se llama una concesión de gracia. Una concesión de gracia en la cual Dios, viendo la parte afectada, por misericordia, le da la oportunidad a esa persona agraviada, afectada, humillada y de todo lo demás, sea hombre o mujer, la oportunidad de tener una nueva vida, porque no fue culpa de él. Y entre esas cosas sucede que en los tiempos de Pablo y en los tiempos de Jesús habían dos escuelas de pensamiento. Estaba el rabino Shammai y el rabino Hillel.
Shammai era un rabino que enseñaba que la única causa, al igual que Cristo, para una separación entre un matrimonio, porque es un pacto que se hace delante de Dios, la única causa era que hubiese o existiese adulterio, fornicación. Era la única razón. Mientras que el otro, llamado Hillel, decía, bueno, no, si no te quedaron bien las arepas, la puedes despachar, dale su carta de divorcio. Córrela, sácala de aquí. Era un liberal en cuanto a la palabra de Dios, referente a lo que el Señor quería decir. Pero Malaquías capítulo 2 y el verso 14 al 16 dice claramente que Dios aborrece el divorcio. O sea, no es la voluntad de Dios, no es su deseo, no es lo que Dios quiere. Pero tristemente, mis hermanos, a causa de la dureza del corazón, oiga bien, a causa de la dureza del corazón de mucha gente, de muchos hombres y de muchas mujeres que no quieren por ninguna otra razón entrar realmente en el carril y que no anhelan ni desean, sino que tratan con desprecio, con miseria, con abuso y con tanta maldad a uno de esas partes afectadas, sea cónyuge, hombre o mujer, entonces Dios le concede, amén, la bendición, la oportunidad de librarse, amén, de esas situaciones. Hay casos donde lo que primero que aboga el Señor es por la restauración, que haya reconciliación, que pueda haber perdón. Lo primero es eso, que exista un perdón. Pero cuando una persona comete una falta como esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aunque pida perdón no está arrepentido. Y aunque ha pedido perdón no ha sido sincero ni ha cambiado. Mire, hay personas que han tenido que sufrir enfermedades de transmisión sexual gracias a un pervertido y un sinvergüenza que por maldad en su corazón y porque no tiene consideración ni respeto por su cónyuge, porque alguien pudiera decir, no, pero es el pecado, pero hay pecadores que tienen su esposa y no tienen otra mujer. Hay personas que no tienen a Cristo, pero conviven como matrimonio y no andan en esas cosas. Entonces, ¿cómo alguien que por lo menos ama a su esposa o a su esposo haría tal cosa como esa? El perdón es la vía. El perdón es lo que Dios implanta, pero cuando esa persona no reconoce, no acepta, no quiere, ni tiene la intención más mínima de que exista un perdón, porque si un individuo se le ha perdonado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces y continúa en lo mismo, ¿qué podemos decirle a la hermana? Salvo que Dios la tenga allí y le diga a ella y que ella sienta de verdad de parte de Dios que debe seguir allí. Pero tiene la libertad, de acuerdo a la palabra de Dios, puede realmente decidir divorciarse y tiene la oportunidad de formar una nueva familia, pero en el caso de él o de ella no puede volver a formar familia, no puede volver a casarse, porque el que se casa con ella o con el otro, dice la Biblia, que es adúltero. Es un poco difícil, hermano, entender ciertas cosas de lo que estamos hablando en esta mañana, pero usted tiene que pedirle a Dios que le ayude. No estoy diciendo con esto, mis amados hermanos, que realmente Dios no perdona. Claro que sí. Dios perdona, Dios restaura. Pero usted debe entender, mis hermanos, que esta no es la voluntad de Dios, ni es lo que Dios quiere. Y Pablo dice claramente, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. ¿Qué sucedía? Como en Deuteronomio capítulo 24 dice que Moisés mandó que le dieran carta de divorcio, ellos querían andar divorciándose cada rato, ¿me entiende? Ellos no querían aceptar nada. Cada ratico llegaban y daban una carta de divorcio, menospreciando y echando por tierra lo que Dios estableció y lo que Dios instituyó. Entonces, cuando se acercaron al Señor, le dijeron, Moisés dijo, como diciendo, yo no sé qué vas a decir aquí, pero eso está en la palabra. Porque algunos hermanos me han dicho, pero sí, pero Moisés no escribió algo allí, tampoco por capricho personal o en un momento de locura dijo voy a poner eso. Dios permitió y estableció que existiese esa forma y ese medio de gracia y para que uno de los cónyuges, el afectado literalmente, pudiera realmente tener justicia. Pero ellos querían usar eso de manera incorrecta y por cualquier cosa daban carta de divorcio. Y Jesús le dijo, sí, es verdad, Deuteronomio dice eso, pero al principio no fue así. Varón y hembra los creó y por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre.
Esa es realmente el propósito y la intención de Dios. Que el hombre y la mujer entienda que Él instituyó el matrimonio. ¿Para qué? Para siempre, mis hermanos. Y de que Él aborrece realmente el divorcio. Tristemente, mis hermanos, estamos en tiempos duros. Porque no solamente estamos en tiempos duros por las circunstancias que vivimos, sino por la laxitud que se le da a la palabra de Dios. Por querer ser nosotros más buenos que Dios. Por querer nosotros ser más sabios que Dios. Pero créame, el hecho de que Dios establezca estas cosas, las enseñe y las diga, no es porque realmente Dios es severo, es porque Él sabe que esa persona que anda por la vida bajo esa situación, bajo esa circunstancia, Él va a seguir en eso, mis hermanos. O ella va a seguir en eso. No es tal cosa como, ay no, Él simplemente no le pasó esa desgracia de que no pudo allí, pero en otro lugar sí. No, Dios conoce todas las cosas, mis hermanos. Dios sabe. Dios conoce. Ahora, el matrimonio entre los cristianos manda al Señor ¿a qué? A que no se separen, a que no se divorcien. Dios mismo es quien ordenó y estableció el matrimonio como indisoluble. Habla Malaquías de las razones por las cuales Dios aborrece el divorcio. Primero, agrede el plan de Dios. El que dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y que le daría ayuda idónea fue Dios. Agrede el plan de Dios. En segundo lugar, viola el pacto hecho delante de Él. Porque incluso las personas ante las autoridades, allí se juran lealtad, se juran respeto, se juran amor, se dice delante de Dios y delante de estos testigos. Y en tercero, trae consecuencias desastrosas para el hogar. Yo no conozco realmente los hogares donde hayan existido estas cosas, que todo sea chévere, parchita y que no hayan dificultades y que todo está saliendo perfecto. Hay dificultades. En algunos casos mayores, en otras menores, pero como quiera hay realmente situaciones problemáticas, conflictivas, trágicas, lamentables, que generan realmente pesar en el corazón de Dios y sobre todo en la vida de los que les toca experimentar esto. Y el hombre y la mujer están unidos de por vida, mis hermanos. Es muy fácil que las autoridades nos den un papel, pero delante de Dios nosotros seguimos en ese pacto, casados, de por vida. Y en el capítulo 39 del capítulo 7 dice lo siguiente: las mujeres casadas están ligadas por la ley mientras su marido, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que le guste y no importa si es cristiano, con tal de que sea en el Señor. Eso esperamos, dice Pablo, de que sea en el Señor. Eso es por lo menos lo que espero yo. Entonces el pacto matrimonial solo se invalida con la muerte de su cónyuge, pero no es que lo voy a matar. Ay, como lo maté me puedo volver a casar. Por eso se llama la viuda negra o el viudo negro. Porque sí, ellos esperaron que se muriera uno, pero no fue que esperaron que se muriera de muerte natural. Adelantamos el proceso. Hay un programa en Discovery Investigation que se llama Crímenes y tiene que ver con precisamente matrimonios. Uno o el otro cónyuge planifica la muerte del otro para quedarse con el dinero y entonces casarse con el hombre de su sueño o la mujer de su sueño. ¿Qué le parece? Así está el mundo constantemente viviendo esta situación y esta realidad. Ahora, las únicas causas en las cuales un matrimonio se disuelve es por muerte o por adulterio, y cuando uno de los cónyuges, en este caso Pablo habla de los que están casados con inconversos, deciden separarse, que es la palabra que le dije al principio, que significa divorciarse. O sea, no fue que la persona dejó a la persona, quiso separarse, no era su deseo, no era su plan. Él decidió separarse de ese, y dice la Biblia que esa persona realmente está llamada por el Señor a estar en paz, no andar en un conflicto constante. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros, mis amados hermanos, ante este gran desafío y ante esta gran verdad? ¿Qué vamos a hacer con la palabra de Dios? Bueno, algunos van a decidir irse a otras iglesias. Otros van a decir que no hay amor. Otros van a decir que no tienen sensibilidad. Otros van a decir que ahí son tal cosa, legalistas, religiosos. No.
Créame, legalista, religioso, no somos. Falta de amor, no seremos la iglesia del amor o la más amorosa o que somos perfectos en amor, pero nos esforzamos por amar. Pero algo sí tenemos que entender, mis hermanos. No podemos ser más buenos que Dios ni echar por tierra lo que Dios dice. El incremento de los divorcios dentro de la iglesia cristiana va constantemente en aumento. ¿Sabe por qué? Porque nosotros preferimos quedar bien con la gente que quedar bien con el Señor. Va en aumento porque si los mismos líderes cristianos, incluyendo los mismos pastores, practicamos este tipo de cosas, ¿qué quedará para las ovejas, no? Si lo hizo el pastor, si lo hizo el otro, también están los que dicen, ay, este pastor no sabe qué está hablando. Apenas tendrá tantos años. Así como le dijeron al Señor, tú eres un muchacho y dice que antes de que Moisés fuese tú eras. Este es un muchacho, no ha experimentado nada. Yo entiendo y sé, mis hermanos, que me falta mucho. Entiendo realmente que tenemos que estar constantemente vigilantes y pidiendo a Dios que nos guarde. Pero de algo sí estoy claro, mis hermanos. No hay vuelta atrás. Y si Dios realmente en su palabra dice eso, póngase que podamos fallar. Pero no significa que eso invalide la palabra de Dios. O que yo voy a tratar de justificar lo que la palabra de Dios dice. Eso es lo que Dios dice. Independientemente de lo que suceda con nuestra vida, rogamos a Dios que me guarde, amén. Y que nos guarde a todos los que estamos en matrimonio, que nos dé fortaleza, sabiduría para perseverar en el amor. Pero no va a invalidar la palabra de Dios el hecho de que pastores, ministros o mucha gente que se llame cristiana lo haga de esa forma. ¿Qué vamos a hacer? Alguien pudiera decir, ¿y qué pasa con aquellos que son cristianos pero se divorciaron y se volvieron a casar? Porque el ser humano es tremendo, mis hermanos. La mente da vuelta y busca, y uno siempre anda casando a alguien para justificarse. ¿Sabe eso? Muchos cristianos quieren ver la vida de otros para justificarse en lo que otros han experimentado. Pero resulta, mis amados hermanos, que mucha gente, incluso cristianos, que se casaron en el Señor, pero que se divorciaron y se volvieron a casar, mucha gente dice, no, ellos no pueden ser salvos, no, ellos no pueden ser creyentes. Desde luego que fallaron, desde luego que es algo que les pasa factura, desde luego que es algo que les genera malestar, pero también es algo que Dios perdona. También es algo que Dios perdona y que si hay un arrepentimiento y que si hay una confesión de su pecado, y Dios bendice también un nuevo matrimonio, mis hermanos. Porque usted se imagina la estigmatización que una persona puede llevar, que por ignorancia, ya sea por desobediencia, porque todos somos desobedientes de una u otra forma. Si alguien desobedeció, aún sabiendo esa verdad, incurrió en ese pecado y ahora está con una nueva familia, la pregunta sería, ¿puede Dios perdonar a esa persona? ¿Es salva o no es salva? Algunos dirán que no. Pero si la salvación es por gracia, mis amados hermanos, no dependerá entonces de ese hecho, porque si no tendríamos que decir que la salvación es por obras. Si yo le niego la salvación a una persona en ese estado en el que se encuentra, estaría diciendo que su salvación no depende de la obra ni de la gracia de Dios, sino del estado en el que se encuentra, lo cual es falso. Ahora, ¿cómo va a ser su situación? No sé. Pero Dios perdona su pecado. Dios puede ayudarle, Dios puede reparar. Y nosotros como iglesia tenemos también que pedirle a Dios sabiduría para ver cómo vamos a tratar a las personas. Porque mucha gente tiende a ver con desdén y con desprecio a este grupo de hermanos o a este grupo de parejas que por circunstancias de su vida le ha tocado de esa manera. Yo ruego a Dios porque nosotros podamos verlo de la manera que Dios quiere que le veamos. Amén. Y que como iglesias aprendamos, mis hermanos, a andar como corresponde. Esto no quiere decir, mis amados hermanos, que usted salga pensando en que nosotros estamos dando esa escapatoria o esa salida. No. No significa que nosotros estamos anteponiendo nuestro pensamiento o lo que nosotros pensamos ante lo que Dios dice. No. Lo que estoy diciéndole es que esta es una realidad, mis hermanos. Es una situación que se vive y que como iglesia, mis amados hermanos, y que de acuerdo a la palabra de Dios, también tenemos que tratar. También tenemos que ayudar y que entendamos que ellos también son hermanos. Ellos también andan en Cristo. Ellos también han recibido perdón y ellos también tienen salvación. Entonces que Dios nos ayude, amén, a digerir correctamente la palabra de Dios, a ponerla por obra y a entender que el divorcio no es la voluntad de Dios. Mire, es mejor que busquemos ayuda, es mejor que vayamos a consejería,
es mejor que vayamos a donde tengamos que ir, especialmente a la palabra y a un consejero cristiano, pero que realmente nosotros podamos buscar la ayuda de Dios. Mire, cuando hay disposición de corazón de que las cosas funcionen y hay deseo de que nuestro matrimonio sea restaurado y de que nuestra familia pueda crecer, créame que Dios está interesado en ayudarle. Dios está interesado en ayudarle en su matrimonio. Dios está interesado en que su familia salga adelante. Dios está interesado en que usted pueda crecer como matrimonio, como familia. Pero también está un enemigo, mis hermanos, que constantemente va a estar bombardeando su mente, que constantemente va a querer imponerle otra cantidad de cosas. Pero como yo sé que usted es un hombre y una mujer de Dios, amén, va a hacer lo que corresponde, va a hacer lo correcto, amén. Sigue diciendo el verso 11. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. El problema con el divorcio entre cristianos es que por lo general casi ninguno está dispuesto a quedarse solo. Y el corazón es perverso, mis hermanos. La Biblia dice que perverso es el corazón, mis hermanos. Está allí engañoso. Y mire, cuando alguien se quiere dejar de otro, hay mil y una excusas. Y algunas hasta creíbles. Algunas son tan convincentes que pudiéramos llegar a concluir, no hay otra salida, no hay otra opción. Pero yo quiero que entendamos los que estamos casados y los que se van a casar, para que sepan que antes de casarse tienen que tener esto en cuenta. Dios conoce el corazón, mis hermanos. Él sabe verdaderamente qué es lo que nos motiva. Y muchas cosas que nos motivan es sencillamente la dureza y el egoísmo. Dureza y egoísmo. Aunque mucha gente disfraza su dureza y su egoísmo de muchas cosas. Lo disfraza de no aguanto más, lo disfraza de pobre yo, porque siempre hay alguien que se victimiza y que se hace realmente el que está padeciendo, pero no está haciendo absolutamente nada por salvar su matrimonio. De eso vamos a dar cuenta. Dios conoce cada detalle, mis hermanos. Él sabe, como les he dicho en otras ocasiones, de que Él conoce qué es lo que realmente estamos haciendo por nuestra familia. Si yo soy hombre y tengo una situación difícil con mi esposa, yo debo luchar y buscar por todos los medios posibles que Dios me ayude, que Dios me capacite y que orar por mi esposa y buscar la manera de que Dios restaure nuestra familia. Pero yo no puedo justificarme en su falla, en su error, en su debilidad para justificar de que sí, lo más sano para mí es esto. Nunca será lo más sano, mi hermano. Nunca será lo más sano. Hay algunos casos en el cual el divorcio es inevitable cuando hay violencia extrema, mis hermanos. Cuando digo violencia no me refiero a que alguien me dijo tal cosa y me ofendí y ya. Me refiero a cosas que han experimentado muchas personas. Y uno como pastor tiene que tener una decisión firme porque usted está en medio de las almas de dos personas. Hay gente que dice, aguante y espere. Yo pregunto, ¿qué es mayor pecado? Ante una realidad como esa. Esperar que él la mate o él lo mate o que se separen. Mucha gente aboga porque que se muera, pero que se muera en la voluntad de Dios. Cuando usted está viendo algo como esto y cuando ya una persona tiene fama de gatillero, pistolero, de maltratador y le ha puesto la pistola en la boca a una persona y la ha maltratado y ya tiene herida, esa persona no está jugando, mi hermano. En cualquier momento la mata. En cualquier momento lo mata. Pero quiero que entienda algo. Si usted está en el medio, una cosa es que la mate y uno no sabía. Pero otra cosa es sabiendo, porque cuando alguien te manifiesta, te dice esto, tú sabes que a la puerta está la muerte de uno de los dos cónyuges. Y nuestro deber no es decirle, sigue ahí porque esa es la voluntad de Dios. Porque si esa persona muere, es como que si esa persona se estuviese suicidando, porque era algo que se sabía que iba a suceder. Tristemente, mis hermanos, la iglesia prefiere tener un concepto y un pensamiento según bíblico y aboga porque esas cosas sucedan. Mi pregunta es, ¿qué es mayor pecado delante de Dios? ¿Qué es mayor pecado? Muchos prefieren que la persona conviva y se mantenga allí.
Yo soy de las personas que creen, mi hermano, de acuerdo a la palabra de Dios, que nosotros debemos hacer por todos los medios posibles que las personas se mantengan dentro del matrimonio. Debemos abogar por él. Pero hay circunstancias de circunstancias, mis hermanos. Y todos los casos no pueden ser vistos desde la misma perspectiva. Cuando usted es padre y tiene una hija o tiene un hijo en cierta situación, usted ve el mundo muy diferente a como lo ve el que es un hermano en Cristo que está de afuera, o que no sabe, o que no entiende, o que no comprende lo que ahí está pasando. Y quiero que entienda algo. ¿Por qué el pastor dice eso y en qué se basa? Les expliqué que la palabra porneia no solamente tiene que ver con todo tipo de pecado sexual y abuso, que dentro de esa palabra incluye el adulterio, también tiene que ver el maltrato, la sodomía y todo este tipo de pecado. Esa razón le da suficiente motivo a una persona para separarse de dicho individuo o de dicha mujer. Puede hacerlo por la palabra de Dios. Y créame de verdad, con bastante verdad le digo que el Señor conoce todas las cosas y sabe discernir eso mejor que muchos de nosotros. Pero nosotros como iglesia tenemos que entender la palabra dentro de la perspectiva de lo que Dios quiere decir.